Hemos dado unas interesantes luchas en todas las comunidades unidas. La música que más le gustaba era el tango. Y se ponía a tomar y decía, es que hay 3 tangos en la vida. Y el posconflicto es algo que necesita de toda esta clase de estrategias, de estas estrategias que es de verdad de hacer, del hacer y del tejer con las gentes. Esta es una perspectiva más bien, no teórica, sino una perspectiva histórica. Bueno, la historia no se puede ver a través de acontecimientos o simplemente sucesos, sería una historia acontecimental, pero eso ha sido la generalidad, es la forma como se ha enseñado y se ha escrito en gran parte la historia de Colombia. Lo que nosotros podemos ver son una serie de procesos y de situaciones, pero no tanto un acontecimiento, sino una serie de acontecimientos, de sucesos que van a marcar la historia. Cuando nosotros hablamos del conflicto, también estamos hablando de la forma como Colombia ha vivido conflictos y la forma como no los ha resuelto o los resuelve. Entonces, precisamente, la historia del conflicto en Colombia tiene que ver en la forma irresuelta de los conflictos, y esa forma irresuelta se va a resolver o se va a llevar a un plano que es el tema, al plano de la violencia. Entonces, hablar de la historia del conflicto en Colombia nos lleva irremediablemente a hablar de la violencia. Entonces, nosotros podemos ver que desde el siglo XIX la resolución de los conflictos se dio por la guerra. En el siglo XIX hablamos de guerras civiles. Pero en el siglo XX, con la irrupción de nuevos actores sociales y actores sociales colectivos, pues va a generar una resolución del conflicto con otra violencia mucho más particular. Entonces, por ejemplo, a comienzos del siglo XX vamos a encontrar el ataque al movimiento campesino, la masacre de las bananeras. Posteriormente, en la violencia del 48 al 64. Ese es otro momento de asesinato, de no resolución al movimiento campesino, pero también en ese tema que se habla de la violencia, en ese proceso, en ese periodo, también están otros actores colectivos e individuales que van a participar, como pobladores, personas que venían de trabajar en el café, que llegan a las ciudades, etcétera, que no les resuelven la situación política. Entonces se va a generar violencia. Y después de ese momento, de ese periodo de violencia, hay otros momentos de la irrupción de unos elementos de autodefensa, unos grupos de autodefensa, unas tendencias particulares de organización ya armada contra, pues que también viene del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, en la violencia, etcétera. Pero va a configurar la violencia guerrillera o la aparición de grupos armados que se enfrentan a esas no resoluciones del conflicto y que entran a resolverlo también por la vía armada. Y las élites también van a configurar otro tipo de organización, que es el reforzamiento militar, la violación de los derechos humanos, pero posteriormente la creación de grupos armados también que provienen de autodefensas que se van a convertir en paramilitares. Y otros acontecimientos particulares, la irrupción del narcotráfico. Posteriormente, el fortalecimiento del Estado, la Constitución del 91 y una nueva escalada de asesinatos masivos. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que al mirar los procesos de la historia de Colombia, se tienen que ver en ese contexto de no resolución de conflictos, de un conflicto que sigue siendo latente y que se resuelve como por la vía armada, o el enemigo hay que acabarlo, exterminar al otro.